Bom dia a todos, bom dia. Vamos ter agora, um pouquinho antes da mesa, sempre temos alguma novidade, alguma coisa interessante para compartilhar. E neste caso vamos ouvir a proposta de uma publicação que traz Juan Manuel Espinosa, que viene del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá y que fue el segundo organizador o el organizador de la segunda edición de este evento en 2016, creo. Entonces, un gusto tenerte aquí, Juan Manuel. Bueno, Maite, muchas gracias. Buen día, buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Espinosa y en nombre de José del Valle y mío, queremos invitarlos a todos ustedes a escribir un capítulo, escribir un artículo para este libro que queremos editar en colaboración de todos ustedes. El libro, el título tentativo es este: Instituciones y Fuerzas de la Lengua, una mirada glotopolítica. Y el objetivo es poder empezar a contar la historia de instituciones y movimientos que usando la lengua como hilo conductor han tratado de interpelar o actuar en los campos sociales, políticos y culturales de la lengua. Hay muchos casos. El caso paradigmático son las academias de la lengua, que en nombre de la lengua actúan e interpelan la sociedad, la cultura del Estado, pero hay muchas más. El caso del Caro y Cuervo en Colombia es uno, pero cada país tiene sus diferencias, tiene sus diferentes instituciones y pueden ser instituciones que no existen en ladrillo, que no existen en realidad. Pueden ser movimientos que lo importante es que no se hayan quedado en textos, que hayan tratado de activar y articular fuerzas políticas, sociales, culturales a lo largo de utilizando la lengua. Puede ser el Instituto Lingüístico de Verano, el Museo de la Lengua Portuguesa, la Casa Bello en Venezuela, el Instituto de Estudios Puertorriqueños en Puerto Rico, en fin, el Instituto Pedagógico en Chile. En fin, hay muchísimas cosas que no sabemos todavía sus historias, sus contextos, sus tensiones, y nos gustaría saber un poco más de ellos y poderlas recopilar de la mejor manera posible. Bueno, estas son los objetivos también de este libro compilatorio. La recepción de propuestas será hasta el 26 de enero del 2020 y la recepción de manuscritos será hasta el 26 de agosto de 2020. De todas maneras, esta misma información a partir de la próxima semana estará en la página del Anuario de Glotopolítica y en la página del cuarto Congreso de Glotopolítica que ustedes ya han consultado. De todas maneras, si necesitan mayor información, porque podemos hablar afuera o les puedo dar mis datos también afuera que no los anoté acá. Pero eso es todo. Cualquier pregunta, cualquier duda, aclaración, las puedo hacer afuera después de esta plenaria. Muchas gracias y muchas gracias por su atención. Decía que antes de pasar a presentar a los participantes de esta mesa, hago una breve mención al hecho de que en esta mesa, en ella, vamos a retomar algunas de las temáticas desarrolladas en ese seminario, en el seminario Políticas Lingüísticas, Categorías e Intervenciones sobre las Lenguas Mayores de la Región, español, guaraní, portugués, que se realizó entre el 4 y el 5 de julio, organizado justamente por Liliana Daviña, a quien vamos a presentar inmediatamente, y que funcionó como una actividad previa a este cuarto Congreso de Glotopolítica.
En el afiche, que lo mostramos en dos partes, no cupo todo en la primera diapositiva, evocamos de alguna manera la presencia de los ríos en la región, punto de concentración en confluencia de las diversas corrientes del acuífero guaraní. Y tenemos una tercera diapositiva con un mapa, la mención del Google, nada más, que nos evoca ese espacio, y el seminario fue en Posadas, que está señalado ahí, ese bracito entre Paraguay y Brasil de la Argentina. En ese espacio entonces fue donde pudimos conocer mejor el proyecto desarrollado para la alfabetización, el proyecto de alfabetización intercultural desarrollado para la alfabetización de las escuelas de la región. Escuelas a las que los niños llegan, bueno, vamos a ver, él está entrando aquí. Los niños de la región de Misiones llegan a la escuela en el entremedio de las lenguas de inmigración, del portugués, del guaraní y del español. Lo que fue un desafío muy bien respondido por el equipo que forma parte, que fue liderado históricamente por Ana María Camblón de la Universidad Nacional de Misiones, dentro del programa de semiótica, y que consistió, y nos hubiera gustado mucho contar con la presencia de Ana María Camblón, no fue posible, consistió en trabajar con lo que esa investigadora llama umbral, el umbral de la escuela, esa entrada, digamos, en general muy marcada por el trauma, muy marcada por la violencia simbólica que de alguna manera la escuela y a través de la escuela el Estado dirige, digamos, sobre esos niños. Entonces, en vez de que se imponga esa autoridad escolar, al contrario, lo que se viene haciendo en la región, mediante todo un trabajo de formación de profesores inclusive, y de una constante reflexión, es generar un ambiente en que se le da voz al chico que llega a la escuela, para que cuente aquello que para él tiene sentido. El camino de llegada a la escuela, los imprevistos, las peripecias, el sol que los curte, y los relatos funcionan como una fuente generadora de la introducción al mundo de la letra, en el trabajo de alfabetización que allí se desarrolla. Este trabajo con la heterogeneidad lingüística fue abordado por varios de los investigadores presentes en el seminario y también se contrapuso a reflexiones sobre las hegemonías, sobre la homogeneización en los varios sentidos que pueden ser ejercidos, con relación a las lenguas indígenas, a la lengua española y las academias, la influencia de las academias. Un poco para que tuvieran una idea, nosotros aquí contamos con la participación de dos personas que estuvieron presentes, la propia organizadora, Liliana, y Eddie Penner, que viene de la Universidad Nacional de Asunción. Muy bien. Hecho entonces ese preámbulo, esa anticipación, que aquí de alguna manera va a resonar en las reflexiones, vamos a pasarle la palabra a la profesora Liliana Daviña, que es doctora en lingüística por la Facultad de Filosofía y Letras, con un trabajo cuyo título me gustaría mencionar especialmente, Polifonías en Misiones, discursos testimoniales. Es profesora titular regular con dedicación exclusiva en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, que se distingue, digamos, de la de México en la escritura, pero no en la oralidad, entonces la Universidad Nacional de Misiones. Allí ejerce como docente desde 2004, como docente investigadora. Entre sus actividades de investigación mencionamos que dirige el proyecto Relaciones Glotopolíticas y Discursos Sociales, es autora de varios artículos y sobre todo
me gustaría destacar que es alguien que se comprometió de manera integral con la cuestión de las lenguas en ese espacio misionero, donde hay, como hemos visto, como hemos mencionado, una presencia, una confluencia de lenguas muy expresiva. Te agradecemos mucho por estar aquí y te pasamos la voz. Bueno, buenos días a todos y por supuesto quiero iniciar la rueda seguramente de reconocimiento a través de la figura de Maite a todas las personas que trabajaron en la organización de estas hermosas jornadas que hemos compartido y que hoy es la última, ¿no? Así que muchas gracias y a todos los colegas de estas unidades académicas y a los concurrentes a este encuentro. Como indiqué en el título, primero quiero anunciar que voy a dar un primer rodeo para situar mi estudio lingüístico, luego explicitaré algunos indicios conceptuales, gracias, de las perspectivas teóricas propuestas, para desplegar algunos aspectos significativos de la herramienta metodológica que cito y que me permitió desplegar el análisis en términos glotopolíticos, históricos y discursivos, así como también justificar la condición semiótica sometida a análisis, una zona que expone, Misiones, una opinión plurilingüe acerca del mundo, diría Bakhtin, con sus correspondientes tensiones y desigualdades. Finalmente compartiré, o iré intercalando, no finalmente, algunos relatos que muestran lo que se nos dio a leer y a repensar sobre este caso paradigmático de fronteras sudamericanas, en la que voy a hacer un recorte específico sobre aquellos relatos que tematizan el español en sus avatares en la región. En primer lugar, entonces, me voy a detener, disculpen que no veo claramente, en un conjunto, una configuración conceptual, por momentos descriptiva, para ubicar Misiones, y apelo a la memoria de vuestros mapas de la vida, ubicada en el noroeste argentino, en posición de fronteras latinoamericanas con Paraguay y Brasil, y como jurisdicción política, en realidad somos el resultado de una interpretación cronotópica de fuerzas sociohistóricas que nos fueron modelando en ese enclave con distintos alcances. Y tomo la noción trabajada por nuestros historiadores locales en las que nos reconocemos como parte de una región histórica. Esto es una noción que nos permite ver el devenir de nuestro perfil territorial en la América ya meridional de los siglos XVII, ocupada imperialmente por monarquías europeas, de allí trabajosamente viviendo una etapa de provincia virreinal paraguaya, pero también después rioplatense, que luego fuera contorneada por la diagramación de la cronotopía jesuita sudamericana, desde la franja, como indicó Maite, de la franja costera del Uruguay, el sudeste del Paraguay y el Brasil, el sur de Brasil, así como el noroeste uruguayo. Posteriormente, esa cronotopía independentista, marcada por tantos procesos conflictivos intraterritoriales, terminó por dibujar contornos nacionales modernos en los que todavía nos reconocemos. Vista de los centros metropolitanos, Misiones asumió la posición de territorio de líneas fronterizas en el 90% de su extensión, por lo tanto es una jurisdicción prototípica de las fronteras nacionales del noroeste. Sin embargo, experimentamos y practicamos resignificaciones de la línea geopolítica en forma de continuos pasajes y mezclas lingüísticas espontáneas en el diario trajín transfronterizo. Finalmente, cabe señalar que también tuvo una posición simbólica insuficientemente aprovechada por los planeamientos oficiales en la incipiente e inconclusa diagramación del Mercosur. Luego de estos rediseños cronotópicos necesité un término que me permitiera a su vez incluir en el análisis territorios poblacionales y lingüísticos donde dialogan de forma milenaria y contemporánea unas lenguas en contrastes con las fuerzas homogeneizadoras modernas, actuales, que han ido también ajustándonos en el territorio. Entonces leo en este proceso la pertinencia de la noción de heteroglosia de Bakhtin, que la tomo, la reapropio,
de la teoría de la novela para llevarla al campo glotopolítico, porque este concepto me permitió todo el tiempo tener presente el juego histórico de las ubicuidades sociales de las lenguas, siempre asediadas por la presión jerárquica de posiciones desiguales, promovidas en parte por las fuerzas unificadoras, esas potencias de sentido que estabilizan, regularizan, que tienden a conservar el unilingüismo, y al mismo tiempo protagonizadas por orientaciones que invitan a considerar movimientos capaces de incidir en las transformaciones colectivas de esos estatus y de sus resistencias. Misiones, entonces, tierra de lucha heteroglósica entre fuerzas centrípetas, centrífugas del lenguaje social, resultado de estos ejercicios modernos de la razón de Estado, diría Foucault, capaz de constituir una trama y un cuerpo sociales, capaz de ir inventando la noción misma de población y de jurisdicciones para asegurar el dominio sobre los recursos, los flujos de riqueza, sobre las idoneidades laborales y tecnológicas y sobre los derechos en nuestros respectivos órdenes jurídicos. Este tema de la población es muy importante porque es la población la que va marcando la justificación de la región histórica como término, y la que sostiene hoy, creo yo, parte de los movimientos de sentido a los que apenas me asomo aquí para compartir una parte con ustedes. Me allanó mucho el camino Maite al presentar el complejo configurado entre lenguas de Misiones, que contiene las diversas prácticas de uso del español, tanto estandarizado y dialectal, la persistente vigencia del portugués brasileño y los usos populares del portuñol, y al menos 3 formas del complejo lingüístico guaraní, del criollo en la provincia de Corrientes, del guaraní paraguayo que también está presente, y del guaraní de los pueblos originarios. Asimismo, se registran usos familiares y diversos, marcas vestigiales también distintas de las lenguas de inmigración europeas, los grupos germanos, escandinavos, nórdicos, inscriptos en las memorias lingüísticas de muchos de sus descendientes hasta 4ª generación. De esa constelación elijo destacar el hilo de la trama que vincula a las lenguas, vincula al español con esas otras 2 lenguas mayores del sur del continente, justificándome en lo siguiente. Primero, las poblaciones, nuestras historias, nuestros devenires tienen que ver con las cronotopías que mencioné precedentemente, y allí la copresencia de estas 3 lenguas van enlazando el devenir de la América precolombina, los devenires coloniales, las gestas patrióticas, los repoblamientos posteriores, incluso atestiguados por los inmigrantes europeos. Segundo, porque esa continuidad espontánea de movimientos sociales contribuye a consolidar esta posición a la que aludimos como mayoritaria, que va más allá de lo numérico o matemático, incluso de aún antes de sus modernas etapas de planificación estatal, que en Misiones fueron muy fuertes para atender a la unificación nacional por la lengua legítima. Se trata de ponderar una posición polivalente y siempre vecina entre estas 3 lenguas que se fue delineando, de todos modos de manera desigual, dispar y siempre en tensión. Sostengo entonces que hay 3 cualidades semióticas compartidas: la simultánea condición de lengua primera o materna en nuestras históricas comunidades nacionales, y también, como cualquiera de ellas, una de las lenguas adoptadas como compañera lingüística en los hogares interculturales, como preferencia para la adopción vehicular, diríamos, pero vamos a llamarle más llanamente de intercambio en los viajes de los contingentes migratorios dentro de la región, venidos por razones comerciales, turísticas, o sea, las que fuera. Es decir, en distintos territorios estas lenguas juegan un papel central, también en la legitimidad nacional y algunas también internacional. Bueno, estas consideraciones que apunto acá en realidad proceden de trabajos previos, algunos de los cuales mencionó Maite, en los que he participado, y en otros tantos de investigación. Y en esta vez solo voy a compartir la muestra de un pequeño corpus de exploración. No, bueno, ahora veremos, ustedes ponderarán su alcance. Para mí fue potente, que trabajé en el
un relevamiento de 2007 a 2012, cuando recabé más de 100 textos escritos a partir de esa consigna o lema de invitación al relato de experiencias de vida entre lengua y misiones, a 4 cohortes y en 3 aulas distintas de alumnos universitarios donde trabajo y me radico, ¿no? Y estos resultados exploratorios, solo para poner en una proporción acotada. Las voces y paisajes del español aparecían declaradamente en 29 de estos testimonios. Las voces del complejo guaraní, elegido como tematización, en 25. Sobre voces del portugués brasileño, y cuando digo voces me refiero a las autorías de esos relatos, no a terminología, en 23. 27 fueron los que agruparon al conjunto de relatos sobre lenguas de inmigración, de otros universos ancestrales que también aparecieron y del mundo global, o sea, el inglés. Y allí se agruparon 27. Y una sola voz disidente que dijo desconocer esta pluralidad a la que se la invitaba y se expuso un molesto asombro ante la solicitud. Como puede apreciarse, estos relatos declararon cierta localidad o espacio territorial, no todos, y pudimos constituir un mapa que ahora no pude incluir aquí, se las debo, pero que habla, uno de estos relatos avanzo ya diciendo, avanzo ya con la lectura, comparto esto para ver de qué hablamos. Cuando era chica, recuerdo claramente los constantes viajes a Paraguay con mi mamá a hacer compras. Las vendedoras siempre hablaban en guaraní y yo las escuchaba curiosa y entretenida. Nunca pregunté a mi mamá de qué hablaban, porque suponía ella tampoco sabía. Pero un día, mientras las vendedoras comentaban algo en guaraní, mi mamá las interrumpió y les dijo: disculpe, yo entiendo lo que están hablando y les pido que no me insulte. Cuando volvíamos para Posadas, mi mamá me contó que sus padres hablaban guaraní, pero no le quisieron enseñar nunca, porque no era un buen idioma. Por lo tanto, ella simplemente, escuchándolos, aprendió a entender el idioma, pero nunca lo habló, cosa que hasta ahora me cuesta entender. Prosigo entonces, teniendo en cuenta otra formulación amplia, de la lengua y cultura en plural, en la que adhiero literalmente a la propuesta de Michel de Certeau como una mirada que alimenta nuestros imaginarios teóricos, para pensar en realidad cuáles zonas de dominio, fronteras adentro, fronteras afuera, están deslindadas pero conectadas. Encontramos siempre lengua en plural, con una comunicación intercomprensiva, en la que a lo que apuntó este dispositivo de investigación. Voy a hablar también después de los distintos efectos de este espacio dialógico y primero voy a notar las cualidades de este dispositivo de investigación que surgió después de la prueba de bastantes fracasos de otros previos. Primero, la potencia de textualidad suscitada por la acción de narrar o relatar hable múltiples opciones genéricas que le quedan disponibles al hablante. La prosa se apoya en las formas mnemónicas primarias, en las anécdotas, en los sucedidos memorables, en los refranes, en los chistes, hasta practicar las formas más canónicas y retóricas del cuento, del episodio autobiográfico, de la noticia, de la epopeya, entre otros. Todo ello facilitó esta disposición a participar del relato. Segundo, el relato es un registro verbal dúctil y amplio que dio cuenta de las múltiples modalidades prosaicas de la palabra cotidiana, dialectal, coloquial y conversadora, en conjunción con los rasgos letrados de la escritura de estos estudiantes, esos modos canónicos que también acarrean imaginarios lingüísticos en contrapuntos diversos. De modo tal que hay un modo primero o primario de polifonía discursiva que facilita el relato, aquella que resulta del ejercicio de voces letradas prosaicas, modos que combinan experticia, espontaneidad, trilladas trivialidades e inventivas inesperadas. Tercero, narrar conjuga un modo básico y primario de vincularse con el mundo por el lenguaje y de volver a recrear el mundo a través del lenguaje. Su ejercicio impone un orden posible de acciones sociales y asimismo incorpora las fuerzas fluidas del cambio y los movimientos espaciales de significación territorial entre las lenguas en ejercicio. Al operar deslindes y modalidades tácticas o estrategias
estratégicas con valor político, el relato también remarca los terrenos sociales donde se disponen los modos cotidianos cercanos o distantes del trato social, la ubicuidad de lo público y lo privado, y da lugar a significaciones de tránsito, viajes, emplazamientos, poblaciones que sostienen reglas usuales de convivencia y también incluyen violentaciones. Aquí a lo que estuve aludiendo era este punteo en el que voy a cerrar, donde digo que hay posiciones de saber que son ponderadas, que fueron allí puestas a disposición por la generosidad de los estudiantes, y posiciones de saber en torno del poder hacer y del decir sobre lo que acontece, incluso cuando la contingencia o el azar irrumpe, y allí aparece algo muy interesante, lo que incluí un término semiótico que resultó muy esclarecedor, me parece, para habilitar la respuesta, la noción de experiencia. La noción de experiencia, que tiene una larga tradición en filosofía y también una sobrecarga peyorativa en muchos casos frente a cierto poder, poder de validación científica. Nosotros notamos que cada relato de experiencia abría el juego a muchas generaciones, a muchos órdenes de memoria, a muchos alcances sociales. Entonces, la noción de experiencia, en un entendimiento directo con los estudiantes, nos permitió religar acontecimientos que rompen discontinuidades habituales, y también poner en juego sus posiciones de saber. Y también ver cómo la experiencia es lo que se conmueve cuando aparecen los sentidos de perplejidad, de desconcierto. Voy apurando, ¿no? Paso a otro testimonio. En mi hogar, mis hermanos y yo aprendimos al mismo tiempo a hablar castellano y portugués por vivir en la frontera y tener abuelos, tíos y primos brasileros. Recuerdo que en la escuela primaria muchos de mis compañeros solo hablaban portugués. El director era muy estricto, los retaba y algunas veces los tenía por horas de penitencia en la dirección. Y así crecimos, creyendo que estaba mal hablar portugués u otra lengua extranjera. Hoy sé que no es así. Voy a rescatar un último tramo teórico de reflexión conceptual, diríamos. La noción clave con la que ayer también la compañera de la mesa anterior de la mañana hablaba, el valor de la traducción o la intercomprensión, que es más que una operación lingüística. En terreno, viendo estos relatos de experiencia, vemos que, no me puedo extender en los ejemplos, pero podría fácilmente justificarlo, la traducción o la intercomprensión actúan como gesto de creación semiótica de lo tercero intersubjetivo. Hay un interés ahí junto a los otros que se negocia, se gestiona y se ejerce. Entonces, esta idea del entre lenguas genera en realidad no meramente una imaginaria posibilidad de salir de las dicotomías en las que nos debatimos respecto a nuestras posiciones lingüísticas, sino que genera un tercer espacio de liminaridad en movimiento, genera lugares intersticiales, genera entre tantos temporales, cuando también produce interdicciones y cortes de uso, de enseñanza, genera entre conjunciones o continuidades cuando ensaya enlaces, cuando ensaya traducciones aproximadas, habilita en suma la toma de la palabra social frente al mutismo, a la taciturnidad de la visión unilingüe a la que la escuela nos compele, sea para convocar como para repeler. Genera entonces pluriverso de lenguas y culturas en las que moverse cotidianamente. Quería, como cierre, tengo un relato más, pero eso no lo alcancé a poner en Power. Si me permiten, cerraría con ese relato muy expresivo. Bien. Yo soy nacida en Montecarlo, una localidad, localidad sobre el borde del río Paraná. Yo soy nacida en Montecarlo, de madre misionera y padre correntino. Por el lado paterno tenemos mucha influencia del guaraní. Durante mi niñez muchas veces he escuchado a los mayores que se hablaban solo en guaraní. Sin embargo, poco y nada se les enseñó a las nuevas generaciones, no sé por qué motivo.
Cuando comencé el colegio y tuve amigas con ascendencias polacas, alemanas, rusas y hasta japonesas, noté cómo cada familia mantenía su lengua dentro del ámbito familiar, pero en general se optaba por la lengua oficial en el contexto social. Lo paradójico fue cuando al fin asumimos el idioma oficial en la escuela, se nos enseña el inglés. De nuevo comienzan los cuestionamientos acerca de por qué debía yo saber hablar en inglés. Si era por el manejo de otra lengua, no tiene sentido, porque cuando quise aprender guaraní me dijeron que no era necesario, que incluso sería una pérdida de tiempo. Hoy por hoy, después de años de estudio y de diversas experiencias, sé que si hubiera aprendido guaraní, no hubiese sido una pérdida de tiempo. Toda nueva lengua expresa todo un bagaje cultural diverso y único. Cierro el relato. Bueno, como vimos, a los terceros espacios que se pueden ensanchar o contraer, según las direcciones e intervenciones políticas, que lo alienten o lo contradigan, capaz de sustentar crecientes experiencias de aprendizaje, que quizás sean las únicas firmes que nos permitan llegar hasta los modos de colingüismo múltiple deseados. Bueno, allí vemos cómo se ensanchan horizontes de ida y vuelta de voces, como eso es posible, como ensancharlo incluso avanzando hacia textos, hacia nuevas prácticas entre lenguas, es decir, lo que la política en su plenitud debería significar, volver real lo deseable y posible. Aquí lo es. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora, gracias Liliana, vamos a pasarle la palabra a Eddie Penner. Eddie Penner realizó su tesis de doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París con el título de su trabajo, que me parece interesante mencionarlo, La armonía nasal en guaraní, un acercamiento autosegmental. Recientemente se incorporó como investigadora nivel 1 al Sistema Nacional de Investigadores, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay, CONACYT. Es docente de la Universidad Nacional de Asunción desde 2005. Actualmente realiza una investigación sobre un corpus oral de guaraní hablado. Y lo que me parece especialmente importante destacar es que tiene una reflexión de mucho peso sobre el español, el guaraní, el yopará, hablados en el Paraguay, e inclusive tiene una posición tomada sobre esas diversas designaciones y sobre las intervenciones que desde diversos lugares, desde el Estado, desde el espacio académico y desde otros lugares sociales, se realizan sobre esas lenguas en la relación intrincada que guardan en ese espacio. Hoy nos va a hablar de la ortografización del guaraní y la pregunta es, ¿problemas de normas o de ideología lingüística? Gracias, Eddie. Muchas gracias, buenos días a todos, todas. En primer lugar, un enorme agradecimiento a los organizadores. ¿Se me escucha bien? Sí. A las organizadoras del cuarto Congreso de Glottopolítica, Maite Celada, Fernanda Castellanos, que no la veo, Neide, y seguramente me olvida algunos nombres, y todos los que tienen t-shirt, o como decimos nosotros en el Paraguay, remeras amarillas, que es un gran grupo de apoyo. Bueno, yo quiero mi intervención sobre la ortografización del guaraní, problema de normas o de ideologías lingüísticas. Mi propósito es cuestionar la utilidad de la excesiva atención que se presta a la ortografía del guaraní por parte de los decidores de políticas lingüísticas y mostrar cómo se traduce esa preocupación en las normas ortográficas del guaraní. Quiero hacer una breve mirada hacia atrás, digamos, en el tiempo.
Sabemos que la lengua guaraní posee una larga tradición escrita, aunque en la época colonial, en particular en las misiones religiosas de los jesuitas, es decir, las llamadas las reducciones, la práctica de la escritura fue una realidad presente. La alfabetización fue más bien restringida a la élite de los indígenas. Según Neumann, 2007, un investigador brasilero, los jesuitas intentaron controlar a los guaraníes alfabetizados en sus expresiones de nuevas funciones de la escritura. Tal es así que manifestaciones escritas de indígenas guaraníes aparecen bien después de la expulsión de los jesuitas en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero se sabe que la escritura al guaraní y el poder ya fue parte del juego social de los indígenas letrados en las reducciones. No obstante, la ortografía no parece haber sido una preocupación de los guaraníes alfabetizados, como luego de la expulsión de la Compañía de Jesús pudieron relatar sus experiencias y expresar sus insatisfacciones. Por ejemplo, las famosas cartas al Cabildo, que llegaron hasta España, escribían en guaraní, pero ya son otro tipo de expresiones que en las reducciones. Tampoco, parece haber sido la mayor preocupación de los misioneros gramáticos en sus obras de gramatización del guaraní. Los primeros autores, Anchieta, todos seguramente conocen, 1595, o Montoya, más tarde, que se refiere a Anchieta, 1639, y luego la gramática, 1640, elaboran un modelo de escritura con los medios que tenían a su alcance, focalizándose mayormente en definir las letras para la época. Desde el punto de vista que me interesa aquí, estas obras no discuten el problema de la ortografía, pero proponen el primer alfabeto para el guaraní. Y la tipografía de la época los obligó a recurrir a muchísimos diacríticos para la representación gráfica de los sonidos desconocidos en sus lenguas. En todo caso, no se puede sostener que se trataba de una grafía normativizada. El tema de la grafía del guaraní se vuelve una cuestión sensible con la llamada generación nacionalista, inicio del siglo XX, ya antes la guerra del Chaco, o la guerra por el Chaco, como dicen algunos, que es de 1932 a 1936. Primero para los escritores, los literatos. Luego, para los gramáticos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la preocupación por la ortografización del guaraní se convierte en una cuestión nacional y en una encrucijada ideológica para aquellos signos para los cuales el español no propone modelo, que son muy pocos. Es decir, cuando no se podía aplicar lo que llamo yo la estrategia de imitación, imitar del castellano lo que podía escribirse con los mismos signos en guaraní, y tenían que idear o emplear una estrategia de marcación, de diferenciarse del castellano. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la convención ortográfica del castellano de la C y de la Q en función de la vocal consecutiva, que todos conocemos, resultó poco apropiada para el guaraní. Entonces se adoptó o se quiso adoptar la letra K, que posee el mismo valor fónico, como en kilo. Pero esto no se hizo sin obstáculos ideológicos. En mi juventud, recuerdo en la época estronista, recuerdo aún haber escuchado que la letra K no podía incorporarse en el grafemario guaraní. ¿Por qué? Porque la palabra Kremlin se escribe con K. Eso fue en plena época de anticomunismo fuerte en los años 70. Con la K, hoy ya la K no es discutida, pero sí otras letras, dependiendo de la relación de fuerzas entre los guaraniólogos, es decir, los profesores de guaraní, y según quien presida la Academia de la Lengua Guaraní. En el Congreso en Posadas, voy a hacer referencia obligatoriamente varias veces al Congreso en Posadas, porque ahí tuve tiempo para mostrar muchas cosas. Me disculpo de antemano porque aquí no lo voy a poder hacer, entonces va a quedar como que me tienen que creer.
Bueno, en el Congreso de Posadas he mostrado la variación que existe en la escritura de palabras que contienen la oclusión glotal. Por ejemplo, en guaraní, en paí, que tiene 4 sonidos, por tanto, ka, cuí, bueno, cuyo valor fonológico solo ha sido reconocido en 1960, hacia 1960. Y es representado por el apóstrofo, llamado en guaraní pusó, que es el último aquí de... No sé si, no. El último de la fila al final. El pusó, el llamado pusó, que en realidad no es una letra, por tanto, no hay manera hoy en día de diferenciar entre mayúscula y minúscula, y hay palabras que pueden empezar, o oraciones que podrían empezar con esta letra. Tampoco voy a hablar mucho aquí de la famosa letra G con la tilde nasal, que la tienen al final de la primera fila, que la N, presente en una docena de palabras en guaraní, pero sí una, por ejemplo, frecuente. En el 2000, en el año 2000, fue oficializada esta letra como una de las 33 letras por el Ministerio de Educación y Cultura. Luego, 12 años más tarde, en el 2012, el alfabeto oficial provisional, así se llama, alfabeto oficial provisional, la excluye. Pero 3 años después, en 2015, la Academia de la Lengua Guaraní vuelve a integrar esta letra en el nuevo alfabeto oficial, y este es el grafemario actual. Pongo en rojo los grafemas, las letras que no existen o que plantean problemas para la estandarización y donde se reconoce que hay mucha variación en la escritura hoy en día. Algunos de ustedes habrán escuchado hablar de la Ley de Lenguas adoptada en el 2010, hace por tanto unos casi 9 años, que brinda el marco legal para crear 2 organismos: la Secretaría de Políticas Lingüísticas, abreviada SPL, instituida en agosto de 2011, y la Academia de la Lengua Guaraní un año más tarde, en el 2012. La Academia de la Lengua Guaraní posee hoy unos 30 miembros de número, entre los que, digamos, de número más los corresponsales extranjeros. La Secretaría de Políticas tiene muchísimos funcionarios, yo no llegué a saber cuántos, pero quiero, a modo de ilustración, solamente mostrar el organigrama que en algún momento figuraba en la página oficial de la Secretaría de Política Lingüística para mostrar todas las direcciones que había que crear, que es este organigrama, es decir, un aparato muy, muy grande, también con muchísimos puestos. Hay departamentos, direcciones investigativas, bueno, todo esto, hay que acotar que esto incluye lenguas indígenas, es decir, unas 17, 19 lenguas indígenas, de 5 familias lingüísticas. Pero parece ser que hoy hay tendencia a tratar de llevar la Secretaría de Política Lingüística, anexarla al Ministerio de Educación y Cultura para reducir los gastos. No sé qué hay realmente eso, pero yo escuché que se estaba hablando de eso. Bueno, para seguir, en el Congreso, en Posadas, de nuevo mostré, desde 2016, la Secretaría de Políticas Lingüísticas afirma que la lengua guaraní se puede escribir correctamente y de modo uniforme por medio de 4 reglas ortográficas. Estos son los títulos de las 4 reglas. No quiero o no pude incorporar todo el descriptivo porque no tengo tiempo de pasarlas una a una como lo hice y de comentarlas como hice en Posadas. La primera regla es solamente la del alfabeto. Como regla, la que incluye solamente los grafemas.
Bueno, las 3 reglas yo comenté en Posadas con ejemplos sobre las 3, la marcación del acento gráfico, la tercera, la marcación de la tilde nasal, y la cuarta, que es cómo delimitar las palabras. Y mostré que estas 4 reglas no son suficientes. En algunos casos no son directamente aplicables. La cuarta es poco clara, es decir, pienso que un docente puede comprender esa manera de, ese léxico, incluso gramatical, bastante contradictorio, y no es difícil encontrar ejemplos que la regla no contempla, teniendo en cuenta, y es el gran problema de la escritura en guaraní, que la tilde nasal también cumple la función de tilde acentual. No siempre, pero también. Bueno, y una de las reglas menciona incluso un contraejemplo a lo que propone. Las 4 reglas plantean otro aspecto, un punto poco acorde a lo que se esperaría de gramáticos decidores de políticas de lenguaje. Sabemos que no hay guaraní hablante que no incorpore en sus actos de habla elementos del español, léxicos, morfológicos y también gramaticales, sin que por eso se pueda sostener que sea una manifestación de bilingüismo, o decir, una manifestación bilingüe. La primera regla, la que dicta el alfabeto oficial, revela no solo el valor ideológico de 33 letras, que parece ser una condición que no se quiere cambiar, es decir, las 33 letras del guaraní tienen que quedar, pero al mismo tiempo la academia parece ser que vio la necesidad de admitir otras letras suplementarias para escribir los llamados hispanismos o préstamos, o como se quiera considerarlos, ¿verdad? Entonces la lengua dictó, dice, la Academia de la Lengua establece igualmente el uso de las letras D, aquí pongo en mayúscula, pero bueno, D minúscula y mayúscula, F y L, es decir, Y, para escribir palabras provenientes de otras lenguas una vez reglamentadas. Supongo que son las palabras. Entonces me pregunto, aparte de las 33 letras, ¿cómo se comprende la inclusión o la exclusión de las 3 letras? No forman parte del grafemario, pero ¿qué hacemos con algunas palabras una vez reglamentadas, es decir, aceptadas por la academia? El usuario podría escribirlas en guaraní y sería grafía guaraní, pero si las letras no forman parte del grafemario, es decir, no veo cómo hay que interpretar. La LG, la Academia de la Lengua Guaraní, se pronunciaría aparentemente sobre cada palabra, o el usuario podría decidir si puede otorgarle carta de ciudadanía guaraní a palabras que se usan desde hace siglos en enunciados en guaraní como cheduo, fideo, llanta o valle, para solamente dar algunas. Bueno, mi pregunta es cómo explicar la preocupación por la ortografía del guaraní que se manifiesta desde los años 50 y que es una obsesión y es como un primer requisito para digamos, la exigencia más fuerte para el sistema escolar. Incluso en la universidad, yo estuve hablando en el precongreso de la enseñanza del guaraní en las carreras universitarias. Incluso ahí toma preponderancia de cómo escribir el guaraní y no, por ejemplo, cómo hablar, cómo desempeñarse en guaraní en la vida o en la carrera, por ejemplo, medicina. Bueno, uno se puede preguntar si los gramáticos legisladores no se tomaron el tiempo de probar las propias reglas que elaboraron. ¿Y acaso estiman que así pueden ser introducidos los manuales escolares? Finalmente, me pregunto si no nos toman el pelo. Es en todo caso lo que se puede pensar ante las declaraciones de sus miembros. Reproduzco 2 declaraciones que aparecieron en un periódico ABC de Asunción, diario.
que dice: de ahora en más ya no van a ser las individualidades las que manejan la normativa ortográfica de la lengua, dice alguien. Y otro dice: a partir de ahora vamos a tener todo unificado. Este trabajo fue a muerte. No fue fácil, pero finalmente llegamos a este acuerdo para demostrar la capacidad de nuestro idioma guaraní, no la capacidad de ellos, supongo. Bueno, ¿cómo comprender esto? Uno podría decir, bueno, sencillamente no les importa, puesto que no es un tema que trasciende el sector de los especialistas de guaraní. Eso hay que tener en cuenta también. Ahora, yo no creo que se trate de declaraciones irónicas o cínicas, más bien presumo que tienen plena fe en las reglas que proponen como fruto de un arduo trabajo. Claro, no de trabajo técnico lingüístico, sino de un consenso mínimo en medio de disensos que caracteriza este sector. Y pienso que la única interpretación que uno puede tomar, como después de tantos años nos proponen 4 reglas y es fácil demostrar que eso es imposible. Bueno, en julio también en Posada de nuevo mostré escritos de los miembros de la academia en los que no respetan sus propias reglas o las aplican de manera aleatoria. Puede ser que las 4 reglas hayan sido publicadas solo para dar satisfacción a una exigencia de la ley de lenguas, ley que repite en 8 artículos o incisos y dice que se normalizará el estatus del guaraní. Ahora no está ahí. Cito: una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial del guaraní, del idioma guaraní. Eso aparece 8 veces o 7 u 8 veces en la ley de lenguas. Entonces, con estas 4 reglas y una gramática de referencia que se publicó hace unos meses, podría normalizarse, es decir, estandarizarse en el uso social el guaraní, pero de hecho se vino haciendo. Bueno, ¿será que con estas 4 reglas la Secretaría de Políticas Lingüísticas entiende que están dadas las condiciones de iniciar por fin las acciones normalizadoras? Pero reconozco que lo hicieron ya, que bastante trabajo se hizo. En el precongreso Hispanismo en Debate, vimos que las acciones normalizadoras, que consisten en materializar el guaraní en el espacio público, vinculado al Estado sobre todo, son ante todo simbólicas y no de normalización de la lengua, a mi manera de ver, puesto que el usuario se guiará por la versión en castellano para saber si se trata del Ministerio de Inmigración, por ejemplo, o de la Secretaría de Antidrogas. Son actos de museologización en el fondo, objetos visuales que no poseen función comunicativa. Letreros en el paisaje lingüístico que no dan información al usuario guaraní hablante. La traducción al guaraní de los letreros o las señalizaciones está en manos de pocos, los que en este momento tienen el poder porque están en los puestos claves para tomar decisiones sin llevar la discusión a la plaza pública, digamos. No se discute a nivel público, se publica en la prensa, eso sí, cuando se toman las decisiones. Cuando ocurran cambios de personal, y aquí termino mi última frase, cuando ocurran cambios de personal también se van a revertir probablemente las decisiones, algunas decisiones, como fuimos viendo en las 3 décadas de post-reforma educativa, donde una letra iba y venía y otros, según los que entran en los puestos claves. Bueno, yo quiero terminar ahí y no sé si sobrepasé mi tiempo. Le voy a dejar a Marcos Baño entonces el tiempo y contestar a las preguntas durante el debate. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cedi. Entonces pasamos a escuchar ahora a Marcos Baño, profesor asociado do Instituto de Letras da UNB, da Universidade de Brasília, colabora no Programa de Estudos da Linguagem da Federal Fluminense, tem uma forte experiência como docente, pesquisador e autor na área de sociolinguística
e o conhecemos por sua capacidade de falar e escrever sobre as questões que afetam os falantes do Brasil, do português do Brasil, sempre concentrado nesse ponto da relação sujeito-linguagem, tomando sempre a perspectiva do falante. Do significativo número de publicações, de obras que publicou, menciono especialmente a Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, uma produção que eu considero de fôlego e que, como docente e formadora de professores, me toca especialmente. Hoje nos falará sobre racismo linguístico como glotopolítica no Brasil. Obrigada, Marcos, pela sua presença. Bom dia. Antes de tudo, eu quero realmente agradecer a Maite, a Fernanda e as demais organizadoras desse belo congresso por terem aceitado o convite que eu me fiz. Eu disse a elas que eu queria muito participar desse evento, que eu pagaria a minha passagem, porque tinha participado do evento anterior na Alemanha, e foi realmente uma experiência muito, muito boa, muito produtiva, então eu fiz questão de estar aqui. Muito obrigado por terem aceitado a minha insistência. Vou falar um pouco, elas estavam mais para o sul do continente, vamos falar agora do Brasil em geral, e essa é uma pesquisa que eu tenho feito a respeito de como os estudos linguísticos no Brasil, a partir da independência, em 1822, vem tentando lidar com a presença da nossa população negra. Então, o Brasil é um país marcado por 350 anos de escravidão, e isso está profundamente arraigado na nossa estrutura social. E, claro, esse racismo estruturante não poderia estar ausente das discussões sobre questões de língua no país. Então, começo já, claro, com uma manifestação política, porque nós estamos vivendo um momento que eu considero trágico, para não dizer apocalíptico, nesse país, e a bandeira Lula Livre, para mim, representa uma síntese de tudo que nós temos que fazer para lutar para esse país deixar de ser o terror que é. Então, começamos com um dado importante, sobretudo para as colegas que vêm de outros países, que o Brasil tem 54% da sua população não branca. Então, isso é um dado fundamental para nós compreendermos o mecanismo, né, os mecanismos de funcionamento do racismo estruturante no Brasil. Então, apesar de termos essa maioria de população não branca, a situação das pessoas não brancas no país é extremamente vulnerável e está sempre, essas pessoas estão sempre submetidas a toda sorte de violência simbólica e física. Então, temos aqui alguns dados, como, por exemplo, o número de pessoas analfabetas no país, em 2015, de acordo com o relatório Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, do IPEA, é de 9.161.529 negros e 3.610.111 brancos. Então, o número de analfabetos negros é 3 vezes maior do que o de brancos. De acordo com dados de 2014 do IBGE, a taxa de frequência escolar entre adolescentes de 15 anos era de 70,7% entre brancos, 55,5% entre negros e 55,3% entre pardos. Dados de 2014 do IBGE apontam que o desemprego no Brasil atinge 7,5% de pretos e 6,8% de pardos da população, enquanto esse indicador cai para 5,1% na população branca. Pessoas negras também ganham menos do que a média do país. Segundo o mapa da desigualdade de 2017, os brancos ganhavam em 2015 o dobro em comparação com as pessoas negras, R$ 1.589 contra R$ 898 por mês, respectivamente, com um dado adicional que a mulher negra ganha metade do que ganha o homem negro.
Então, a mulher negra no Brasil é duplamente, triplamente, quadruplamente estigmatizada e oprimida por ser mulher e por ser negra. Resultados de uma pesquisa da organização Teto Brasil, apontam que 70% dos moradores de favela de São Paulo são negros. E nas favelas, onde mais morrem, nas favelas onde mais morrem jovens negros, assim como estão as escolas públicas sucateadas, e predomina a atuação quase nula do poder político, visível em aspectos como a falta de saneamento básico e de estrutura também de saúde pública. Dados do Ministério da Saúde indicam que a segunda causa de morte mais frequente entre a população negra é o homicídio. Para a população branca brasileira, esta é a quinta causa de mortalidade mais comum. Outro dado é que quase 80% da população brasileira, que depende do Sistema Único de Saúde, se autodeclara negra. Este percentual mostra como a desigualdade social faz a população negra depender da atuação do poder público, que se mostra ineficaz, para não dizer ausente. Este também é um dado importante porque o atual desgoverno quer acabar com o SUS, um Sistema Único de Saúde que, como vemos, atende basicamente a população negra. Então, esse racismo estruturante, sistêmico e sistemático, que é a verdadeira espinha dorsal da formação da sociedade brasileira e do qual depende o funcionamento dessa sociedade, não podia estar ausente, é claro, do universo dos estudos linguísticos. Durante muitas e muitas décadas, e ainda em pleno século XXI, o impacto das falantes de origem africana sobre a formação do português brasileiro foi simplesmente negado ou, se reconhecido, analisado por uma ótica arraigadamente racista, eurocêntrica ou então reduzido a aspectos caricaturais, como as recorrentes listas de palavras de origem africana introduzidas na língua. Então, o que nós vamos aprendendo com o estudo da história das ideias linguísticas no Brasil é que a própria tradição normativa, todo o empenho de produção de gramáticas e de criação de uma norma padrão ao longo da nossa história, foram tentativas de isolar ao máximo a contribuição da população de origem africana ao português brasileiro. Então, o purismo linguístico histérico que nós temos no Brasil até hoje tem a ver com isso, né? Criar uma língua o mais distante possível daquela que foi conformada ao longo da nossa história pelos intensos contatos linguísticos, tanto com as populações indígenas, quanto com as pessoas escravizadas que foram trazidas para cá. Logo depois da independência, 1822, a reduzida elite intelectual brasileira, essencialmente masculina e branca, passou a se divertir com o debate em torno de questões linguísticas. O sentimento nacionalista próprio da ideologia romântica burguesa fez o sintagma língua brasileira o eixo em torno do qual giravam essas discussões. Os nomes mais destacados desse período foram José de Alencar e Gonçalves Dias, não por acaso, os principais nomes da literatura romântica brasileira. Num segundo momento, já no final do século XIX, no auge do parnasianismo, qualquer ideia de um abrasileiramento da norma literária vai ser rejeitada em favor de uma subserviência total ao padrão lusitano. Os dois movimentos, no entanto, apesar de aparentemente opostos, compartilham um traço comum: a defesa da língua contra a deturpação sofrida por ela nas bocas da população de ascendência africana. Então, no final do século XIX, em 1896, se cria a Academia Brasileira de Letras. Agora, ouvindo falar a colega sobre a Academia da Língua Guarani, eu fico me perguntando por que essa insistência em criar academias de língua, né? Que obsessão é essa, né? Que doença é essa de ter que criar academias para as línguas, né? Porque fazem o que a gente sabe que fazem, né? Então, em 1888, que é o ano da suposta abolição da escravatura no Brasil, Araripe Júnior, um intelectual da época, diz: as observações do filólogo português Adolfo Coelho estão abaixo da crítica, não porque não exista o dialeto brasileiro, mas porque naquelas foram confundidos o falar atravessado dos africanos e outros fenômenos desta ordem
com o que se deve verdadeiramente considerar elemento novo na linguagem portuguesa. Então ele faz parte desse movimento que reconhecia algumas características próprias do português brasileiro, mas que não poderiam ser aquelas advindas da fala das pessoas escravizadas, da população negra. Silva Elia, 1979, então aí damos um pulo bem grande, né? Ele fala da superioridade axiológica e pragmática da cultura ocidental que levou à vitória da língua portuguesa no Brasil sobre as suas concorrentes indígenas e africanas, né? Então, é uma bela história, né? As línguas africanas, indígenas e o português estavam em pé de igualdade, né? Tinham as mesmas possibilidades políticas e concorreram entre si, e por acaso, né, o português se tornou a língua hegemônica do país, né? Então, a ideia de uma concorrência, quando na verdade nós sabemos que as línguas indígenas desapareceram porque suas populações foram exterminadas num genocídio sistemático que continua até hoje, né? E as línguas africanas também não puderam progredir no Brasil por causa de uma política linguística da época de separar as pessoas que falavam a mesma língua para que não houvesse um tipo de solidariedade entre elas. Mais recentemente ainda, Napoleão Mendes de Almeida, que é um famosíssimo gramático, diz isso: os delinquentes da língua portuguesa fazem do princípio histórico, quem faz a língua é o povo, verdadeiro moto para justificar o desprezo do seu estudo, de sua gramática, de seu vocabulário, esquecidos de que a falta de escola é que ocasiona a transformação, a deterioração, o apodrecimento de uma língua. E agora vem a beleza. Cozinheiras, babás, engraxates, trombadinhas, vagabundos criminosos é que devem figurar, segundo esses derrotistas, como verdadeiros mestres de nossa sintaxe e legítimos defensores do nosso vocabulário. Então aqui não aparece nenhuma vez, né, a palavra negro, negra, etc., mas cozinheiras, babás, engraxates, que são 99,9% pessoas negras, né? Trombadinhas, vagabundos e criminosos, que também compõem, né, uma população, a população marginal do Brasil, essencialmente negra. A nossa população carcerária é em mais de 75% negra. Então, colocar essas categorias sociais, né, cozinheiras, babás, engraxates, que têm pelo menos alguma profissão, ao lado de trombadinhas, vagabundos e criminosos, é colocar todo mundo no mesmo saco, né, e, essencialmente, pessoas não brancas. Evanildo Bechara, membro da nossa Academia de Letras, em 2005, publicou no Jornal do Brasil um artigo em que ele dizia isso. Não sei se o prezado leitor acompanhou o recente noticiário televisivo, pelo qual se anunciava que autoridades de ensino de determinada região dos Estados Unidos, tendo chegado à conclusão de que a deficiência escolar patente nos alunos negros se devia à sua insuficiência de conhecimento do inglês standard, tanto na gramática quanto no léxico, resolveram ensinar e admitir nas escolas a modalidade de inglês que acredito seja lá o que se conhece entre especialistas por Black English Vernacular. Em matéria de língua portuguesa, não se recomenda ainda o Black Portuguese Vernacular, mas algo muito parecido pela ineficácia cultural, a língua viva do povo. Então, para o nosso gramático mais famoso, né, o próprio uso de Black Portuguese Vernacular, para mim, é o que há de mais pejorativo, né? E considerar que a língua do povo tem ineficácia cultural, né? Então, é assim que estamos em pleno século XXI. Outros indicadores do racismo no debate político, no debate linguístico no Brasil, se encontram no esforço de negar o impacto das línguas africanas sobre a formação do português brasileiro. Recentemente, cada vez mais pesquisas de linguistas brasileiras, eu falo sempre no feminino, viu, pessoas? Então, os homens, por favor, se incluam no feminino. Então, muitas linguistas brasileiras têm comprovado que diversas características morfossintáticas do português brasileiro, que diferenciam o nosso português não só do português europeu, como também do conjunto das línguas românicas, essas características se devem ao substrato de línguas africanas, especialmente do grupo banto. Então, nós temos algumas construções sintáticas no português brasileiro que só funcionam em português brasileiro, né? E
na comparação com línguas vivas do continente africano, do mesmo grupo banto, tem havido, então, cada vez mais o reconhecimento desse impacto africano no português brasileiro. Mas, claro, numa sociedade extremamente racista, a tentativa de negar esse impacto também vem desde há muito tempo. Então, Serafim da Silva Neto, em 1936, escreveu: a respeito da influência do negro, penso que ela se processou sobretudo pela escrava, que era lavadeira, ama de leite, cozinheira, mucama, amante do senhor e, quiçá, confidente das nhanhás e dos nhonhôs. É preciso, porém, não exagerar. Devemos considerar que o próprio europeu simplificava e mutilava sua fala, para tornar-se mais compreensível. E como o branco foi o professor do escravo, calcule-se o que seria a linguagem do aluno. Então aqui eu quero destacar amante do senhor, né? Então não eram os senhores brancos que iam para a senzala, estupravam, violentavam as escravas. Elas é que eram amantes do senhor, né? Então essa deturpação ideológica e racializada da situação desse longo período de escravidão, né? Então o estupro sistemático, né, das escravas negras é transformado em amante do senhor. Silveira Bueno, em 1955, diz isso: o elemento africano, trazido pela escravidão aqui instaurada pelos portugueses, deixou apenas algumas contribuições ao léxico e nenhuma existente na fonética, né? Então, quando eu digo fonética, né, já está provado que o ti e o di brasileiros são influências africanas. Os falares africanos eram de outro tipo linguístico e notavelmente inferiores ao português. Como poderiam ter influído? É necessário estudar o fenômeno à luz da linguística e não da fantasia. Por isso dizemos que a contribuição foi apenas lexical e assim mesmo insignificante. Então, claro, nós sabemos que um dos pressupostos básicos da linguística contemporânea é que não existem línguas superiores, línguas primitivas, etc. Mas aqui ele pede que nós estudemos as questões à luz da linguística, dizendo que há falares notavelmente inferiores. Então, mais uma vez, uma demonstração do racismo impregnado na nossa tradição de estudos linguísticos. O racismo linguístico vem servindo há séculos como mais um dos perversos instrumentos de exclusão e opressão social da população negra do Brasil, uma forma de justificar essa exclusão com critérios pretensamente científicos. Agora, porém, não é preciso mais encontrar justificativas para isso. O atual governo brasileiro implementa uma política explícita de genocídio da população negra, especialmente dos jovens negros do sexo masculino, assim como da população indígena. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, todos os atos de violência praticados no Brasil têm o selo de garantia desse governo, que cada dia causa mais espanto, asco e temor, não só dentro do país, como também no resto do mundo. É uma república de assassinos. E o mesmo vale para diversos governos estaduais abertamente favoráveis à dizimação sistemática da população pobre e, por conseguinte, negra. Então, o estado do Rio de Janeiro tem um psicopata como governador, que sobe no helicóptero e sai metralhando a esmo, né? Então, diante disso, nós estamos realmente cada dia mais espantados e temerosos do que pode acontecer nesse país. Então, vejam só essa notícia. Em 80 horas, 5 jovens sem ligação com o crime são mortos no Rio de Janeiro. As mortes de pessoas que não estão ligadas ao crime somam números que crescem de forma acelerada no Rio de Janeiro. Então, essas pessoas mortas são o Gabriel Pereira Alves, de 18 anos, Lucas Monteiro dos Santos Costa, 21 anos, Tiago Freitas, 21 anos, Diogo Costa Xavier de Brito, 16 anos, e Henrico de Jesus Viegas de Menezes Júnior, 19 anos. Mas a nossa imprensa, a nossa grande imprensa oligárquica, também é empenhadamente racista, porque esqueceu de colocar uma pequena coisa aqui, que é 5 jovens negros sem ligação com o crime são mortos no Rio de Janeiro. Então, a nossa imprensa, quando noticia o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, assim, tantos negros foram mortos pela polícia, mas no Brasil não, são simplesmente pessoas, são simplesmente jovens, mas no Brasil, a cada 27 minutos, um jovem negro é assassinado. Por isso que eu só posso dizer, fora Bolsonaro, muito obrigado.
Muito obrigada, Marcos. Como você trouxe aqui uma menção ao autoconvite, eu queria comentar com vocês, aqui dividir uma coisa dos bastidores da nossa preparação do evento. Nós estávamos montando a mesa, pensando essa mesa quando chegou o convite do Marcos Banho, que foi muito bem-vinda. Então, além de vocês, e além disso, agradecemos muito que você queira se inserir, tenha querido se inserir assim, tão veementemente no nosso encontro.